Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer nuestros propios silk screens para trabajar con arcilla polimérica. Los silk screens se utilizan en arcilla polimérica para añadir pintura por encima de la arcilla en crudo. Yo tengo toda esta variedad, principalmente de la marca Moico, pero también tengo de la marca Sculpey. Se trata de una lámina, una especie de stencil o plantilla con un motivo a través del cual traspasa la pintura y se queda en la arcilla polimérica. Aquí puedes ver la aplicación de los silk screens sobre arcilla polimérica en varios de los vídeos que he compartido en el canal. La pintura se extiende con ayuda de una espátula y al retirar el silk screen se queda el motivo en la arcilla. Pues bien, en este vídeo te explico cómo he hecho estos silk screens caseros con diferentes motivos. Los materiales que vamos a necesitar son vinilo textil, que se aplica sobre la tela mediante calor con una plancha. Tiene una parte que es mate y la otra brillante, que es la que llega al papel transportador. Y una tela fina tipo gasa, como esta que voy a utilizar yo, que procede de una cortina comprada hace un montón de años en IKEA y que es muy fina y permitirá el paso de la pintura a través de la tela. Si lo prefieres, te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo para comprar una tela específica para realizar silk screens. Necesitarás también un plotter de corte, en este caso yo estoy usando la Cricut Maker, pero puedes utilizar otro plotter como por ejemplo Silhouette Cameo. Necesitarás una plancha para aplicar el vinilo textil. Yo estoy utilizando la Cricut Easy Press, que es una plancha de calor, pero puedes utilizar una plancha doméstica. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace a los vídeos donde te enseño estas dos herramientas, el plotter de corte y la Cricut Easy Press. Comenzamos realizando el diseño que va a tener nuestro silk screen en el Cricut Design Space, que es el programa de diseño que trae la máquina Cricut. Vamos a añadir una forma, en este caso un círculo, y le cambiamos el tamaño a aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Vamos a realizar varias copias de este mismo círculo y las alineamos todas en la parte superior. Las separamos como más nos guste, distribuyéndolas horizontalmente. Y ahora seleccionamos esta línea de lunares para copiarla repetidas veces y conseguir el motivo de nuestro silk screen. Como ves, se nos van copiando de forma escalonada y lo que yo he hecho es seleccionar cada una de las líneas y agruparla para poder mover todos los lunares juntos. Una vez las tengas todas agrupadas, selecciónalas 2 a 2, es decir, una fila sí y una no, y alinéalas para conseguir realizar el motivo. Ahora realizamos un rectángulo y le cambiamos el tamaño para que nos quepa el motivo de círculos que hemos hecho. Y ahora seleccionamos todo y lo vamos a alinear centrado para que nos quede perfectamente el motivo. Yo le he cambiado el color para que se vea mejor, ya que en color gris no se apreciaban los lunares. El color en este caso es irrelevante. Ahora seleccionamos todo y le damos a adjuntar para que nos lo corte todo correctamente. Una vez lo tengamos preparado, le damos a hacerlo y como vemos, así es como se nos va a cortar. A continuación seleccionamos el material, que en este caso es vinilo termotransferible o en inglés Everyday Iron On. Yo ya lo tengo puesto entre mis favoritos, pero si lo quieres buscar, le tienes que dar a explorar todos los materiales y buscarlo en la lista. A continuación seleccionamos presión más y cargamos el material y lo cortamos con nuestra máquina. Una vez lo hemos cortado, nos toca pelar
el vinilo por la parte mate. Yo estoy utilizando una herramienta tipo garfio, aunque lo puedes hacer también con un punzón. Esta es la parte más engorrosa de todo el proceso, ya que hay que ir levantando todos los trocitos de vinilo que no queramos que se peguen en el diseño, es decir, los huecos que va a tener nuestro silk screen. En este caso el motivo es sencillo y está formado por lunares, pero es necesario ir pelándolos todos. Una vez ya los tengo todos pelados, así es como queda nuestro diseño, vamos a plancharlos con nuestra plancha de calor o una plancha doméstica sobre la tela. Aquí tenemos la tela de gasa que la vamos a colocar entre dos papeles de horno o papel vegetal y le damos una primera planchada. Como veis, yo he seleccionado 145 grados en mi Cricut Easy Press. A continuación colocamos el vinilo encima, pegándolo gracias al papel transportador, cerramos y ahora sí lo aplicamos 15 segundos a 145 grados. Pasado este tiempo ya se habrá pegado y tenemos que esperar a que se enfríe para poder retirar el papel transportador. Vamos tirando poco a poco y comprobando que se despega fácilmente el papel y que el vinilo queda perfectamente adherido a la tela de gasa. De nuevo entre el papel de horno, una nueva planchada para que quede bien liso. Y así queda perfecto nuestro silk screen. Ya solo nos queda cortar la tela sobrante. Yo prefiero meterme un poquito dentro del vinilo para que no quede tela por fuera que se pueda deshilachar. Y de esta manera ya lo tendremos terminado. Bien es cierto que los silk screen que se compran ya hechos suelen tener una capa de vinilo también por detrás, pero sinceramente con lo que cuesta pelar el vinilo, a mí me daba un poquito de pereza hacerle una capa por la parte trasera. Para utilizar el silk screen lo colocaremos boca abajo con el vinilo sobre la arcilla, esto permitirá que se adhiera mejor. Aplicamos pintura en un extremo y con la espátula o una tarjeta de plástico extendemos una capa fina de pintura, en este caso estoy utilizando de color dorado. Retiramos el silk screen y ya vemos cómo se nos queda el motivo. Importante lavarlo sobre la marcha con agua para quitarle la pintura. Ahora voy a probar qué tal queda de la otra manera poniendo el vinilo por la parte superior y la gasa por debajo. Para ello ruedo un poquito el motivo para que me queden lunares negros en medio de los lunares dorados y repito la operación esta vez con la pintura negra. En este caso el resultado no es malo, pero prefiero cómo queda cuando pones el vinilo en la parte inferior, puesto que los lunares quedaron un poquito menos definidos de esta manera, porque al tener la gasa por la parte inferior puede resbalar un poquito y se mueve cuando estamos aplicando la pintura. Entonces te recomiendo que la parte de vinilo vaya en contacto con la arcilla. Aquí puedes ver varios silk screen que he hecho, el del ejemplo con topos, este de corazones con el que hice estos pendientes que puedes ver en un vídeo anterior del canal, este de estampado pata de gallo que me costó muchísimo pelarlo porque el motivo es muy tupido, pero queda genial como puedes ver en estos ejemplos de pendientes. Y por último hice uno por capas, en este caso son 6 capas que van formando progresivamente un motivo. Solo tienes que hacer unas cruces para poder colocar correctamente cada una de las capas en su lugar. En un próximo vídeo te enseñaré a hacer estos pendientes que he hecho con estos silk screen por capas. Este es el que más me ha gustado de todos los que he hecho y aunque es bastante trabajoso, el resultado me ha parecido fascinante. Y aquí puedes ver todos los silk screen que he hecho con sus respectivos pendientes.
Espero que te haya gustado este vídeo y que lo pongas en práctica para hacer tus propios silkscreen. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.